Buenas tardes y bienvenidas a un nuevo directo de Red Nacional de Infértiles. Esta tarde vamos a hablar con la doctora Ana Pérez Alzueta, ginecóloga especialista en medicina de la reproducción de Fertilab Barcelona. Tenemos una horita, como siempre, por delante en la que podéis plantear todas vuestras dudas. Pero primero voy a presentaros un poquito mejor a la especialista. La doctora Ana Pérez Alzueta, como os he dicho, es especialista en ginecología y obstetricia y en reproducción humana. Desempeña su carrera en Fertilab Barcelona y cuenta con más de 10 años de experiencia. Tiene numerosos cursos de subespecialización, como de colposcopia, endocrinología y reproducción humana, ecografía ginecológica y mamaria, ginecología oncológica y también laparoscopia y otros estudios de fertilidad. Enseguida vamos a contactar con ella y vamos a tratar dos temas esta tarde. El primero son las pruebas previas a un tratamiento y el segundo, abortos de repetición. Ya nos han llegado muchas de vuestras preguntas, así que tenemos un buen repertorio para iniciar. Y antes de contactar con ella, de conectar, me presento como siempre. Soy Dulce Iborra, periodista especializada en medicina de la reproducción. Estaré esta tarde con vosotros. Tengo la suerte de caminar junto a vosotras y junto a la Asociación Red Nacional de Infértiles en la visibilización de la infertilidad. Y bueno, recordaros que este directo, como siempre, se quedará grabado y podéis compartirlo más tarde o volverlo a ver o verlo por primera vez. Pero recordad que si queréis hacer una pregunta, ahora es el momento, porque durante esta hora estará la doctora Ana Pérez Alzueta contestando todas vuestras inquietudes. Y sin más dilación, vamos a buscarla. A ver, que hoy tengo un set un poquito complicado, que no se ve, pero me lo he montado aquí con unos cuantos libros. Vamos a contactar con Fertilab Barcelona. A ver si nos ve la doctora. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Welcome a nuestros directos. Muchas gracias por volver a invitarnos. Encantada de poder participar y ayudar un poquito. El placer es nuestro. Tenemos dos temas muy interesantes y muchas preguntas ya que nos han enviado por email. Seguro que a lo largo de la tarde irán saliendo otras por aquí, por el chat y también por la cajita de las preguntas. Y bueno, si tú estás preparada, yo también lo estoy. Vale, pues la idea un poquito de la charla esta eh, era, bueno, voy a hablar un poquito primero de los abortos de repetición, que es un tema que lamentablemente vemos en la consulta y que sobre todo tratamos en los centros de reproducción. Y explicarles un poco, no tenemos mucho tiempo, pero cómo damos un enfoque en nuestra consulta, ¿no? Es decir, a todas estas pacientes. Se define como abortos de repetición cuando en una definición clásica cuando hay más de 3 abortos, pero ya sabemos que toda esta definición se ha ido modernizando y que como la edad de las mujeres ha aumentado, como el número de niños cada vez que forman las familias es menor, actualmente no se espera ese tercer aborto para tener que poner un poco el plan de acción. Con 2 pérdidas de embarazo ya es prudente iniciar este tipo de pruebas que vamos a mencionar ahora, o estas herramientas que vamos a mencionar ahora. Y te diría más, es decir, muchas veces en la consulta, dependiendo del caso, incluso chicas que han tenido tan solo una pérdida de embarazo, pero que tienen una edad muy avanzada, que realmente lo han pasado muy mal tras esa experiencia, acuden a nuestra consulta porque no quieren volver a repetirla. Entonces se preguntan, tienen muchos interrogantes, ¿no? Se preguntan qué ha pasado, por qué le ha sucedido y qué herramientas tenemos para prevenirnos o qué sería correcto al menos mirar un poco antes de volver a buscar otro embarazo, ¿no? Porque justamente su problema muchas veces no es que no se quedan, sino que pasan estas pérdidas. Entonces, a mí siempre me gusta dividirlo un poquito en función a las causas, ¿no? Es decir, cuando un embarazo no va bien, ¿dónde puede estar el problema? Uno de los principales problemas puede ser el embrión, ya sea por una cuestión del óvulo, ya sea por una cuestión del esperma. Si el embrión no está bien, que esto, según los estudios, puede ser el 50 o el 60% de las responsables de las causas de los abortos, con lo cual es una causa importante. ¿Qué herramientas tenemos? Entonces, una de las pruebas que tenemos muy básicas es ver pues, que tanto la madre como el padre pues, efectivamente tengan ellos una genética normal.
si ellos no tienen una genética normal, si hay problemas cromosómicos que una paciente es sana, pero que tiene una, digamos, una genética desequilibrada y que puede transmitir entonces a su descendencia formar óvulos anormales o formar espermas anormales, lo cual va a conllevar a generar más embriones anormales. Entonces, lo primero es un cariotipo. Un cariotipo es un análisis de sangre, es sencillo y es partir de la base a ver si estas pacientes ya de por sí tienen alguna genética alterada. Esto lo encontramos en un 1% de la población, como mucho. Luego, siguiendo con el tema de la genética, al óvulo en concreto no lo podemos estudiar, es decir, no tenemos ningún tipo de prueba para hacerlo, pero en el esperma sí que tenemos algunas pruebas que llamamos de segundo nivel que pueden intentar, digamos, profundizar en este tipo digamos, de genética masculina, ¿no? Es decir, el hombre puede tener un cariotipo normal, pero el problema puede estar a nivel de la fábrica testicular. Y en el momento de fabricar sus espermatozoides, ya sea, digamos, por diferentes factores, puede generar espermatozoides desequilibrados o espermatozoides que tienen fragmentación en su ADN. Para esto existen dos pruebas, bueno, existen tres pruebas básicamente que pueden profundizar en este aspecto masculino, que son el test de fragmentación, que son el FISH e incluso la biopsia de lo que es la meiosis testicular. Estos tipos de estudios de segundo nivel, a nivel masculino, a veces pueden tener un poco más o menos evidencia, no todos los andrólogos están de acuerdo con todos ellos, pero sí que es a veces una información que los pacientes te piden. Es decir, ya que no podemos estudiar el óvulo, ¿existe posibilidad de hacer algo más? Bueno, sí, pues al hombre sí que se le pueden hacer estas pequeñas pruebas y que evidentemente no son invasivas. Luego, cuando estamos ya en el tratamiento de reproducción asistida, sí que nosotros ya tenemos nuestros embriones en mano y estos embriones existe la posibilidad de estudiarlos genéticamente, es decir, de hacer lo que llamamos un diagnóstico genético preimplantacional o lo que llamamos un PGTA, que es un estudio de aneuploidías, en el cual una vez que tenemos los embriones podemos hacerles una muestra, los congelamos, mandamos a estudiar esta muestra y al cabo de 2 o 3 semanitas tenemos los resultados. Evidentemente la FIP es un tratamiento para que las pacientes se queden embarazadas, pero en el caso de los abortos de repetición, también es un diagnóstico. Es decir, a una pareja que genera 3 o 4 embriones, si uno no los analiza y detectamos que esos 4 embriones son anormales, pues tenemos un diagnóstico muy importante para ellos, ¿no? Y luego, siguiendo con la línea de investigar el embrión, en otra etapa, es decir, aquella mujer que lamentablemente está en el momento del aborto, en el cual se lo están diagnosticando, y que tiene ese gran interrogante, ¿no? de qué es lo que ha ocurrido con este embrión, existe la posibilidad de estudiarlo en ese momento, es decir, de intentar recaudar la máxima información. Aquí sí que han habido algunos avances en medicina, es decir, que antiguamente, o sea, lo único que se podía hacer con estos embriones que dejaban de latir, si queríamos realmente llegar a obtener una causa, era hacer lo que llamábamos un legrado, es decir, un procedimiento quirúrgico en el cual extraíamos y evacuábamos la cavidad uterina y podíamos estudiar los restos abortivos, ¿no? Lo que pasa es que, lamentablemente, esta biopsia de corion, que era el estudio que hacíamos, en un 50% de los casos, o un poco menos, pero casi en la mitad de los casos, el material no era suficiente y obteníamos muchos informes que eran no informativos, o sea que al final nos quedábamos con la misma interrogante. A día de hoy hay algunas otras técnicas que, claro, lamentablemente siempre van dentro del ámbito privado, ¿no? Y esto no los cubren las mutuas, ¿no? Y entonces siempre tienen unos sobrecostes, pero que permiten estudiar este mismo material genético con otro tipo de kits que, digamos, se llaman el POC, por ejemplo, no quiero mencionar las casas comerciales, pero bueno, que permiten de alguna manera tener ya un 85% de resultados prácticamente o un 90%, es decir, que te garantizas que efectivamente ese material que tú vas a extraer realmente vas a tener ese resultado genético. Y todavía más novedoso en ese ámbito, que esto nosotros en Fertilab lo estamos poniendo a punto en este año, es que se ha avanzado en lo que es un análisis no invasivo en la mujer. Es decir, mujeres que están gestantes de muy poquito, o sea, de 6-7 semanas, que es donde ocurren estas pérdidas gestacionales, existe la posibilidad de hacerles un análisis de sangre y analizar, digamos, material digamos, del embrión que está en el torrente sanguíneo de la madre. Y entonces esto te permite analizar
si el bebé está bien o no, si ese embrión o si esa pérdida ha sido por esta causa genética o no. Esto es algo mucho más novedoso, evidentemente también tiene su coste, pero creo que es una información muy valiosa para todas esas mujeres que están pasando por esta situación, porque es un impacto, digamos, psicológico muy importante y transcurrido esto, muchas mujeres dicen, es que si he hecho algo mal, se culpabilizan, piensan si han hecho la cosa bien, si realmente el bebé estaba bien o no lo estaba. Entonces, esta información es muy relevante y gracias que poquito a poco vamos avanzando en esto y empezamos a tener más herramientas médicas como para dar esa respuesta, ¿no? Pero esto es lo que podemos hacer en lo que es el estudio del embrión, ya sea a nivel del estudio de las parejas, pues el cariotipo, o profundizar en el estudio del semen a nivel genético, ya sea en el momento que hacemos la fecundación in vitro, así que podemos estudiar estos embriones, o ya sea en aquellas mujeres pues, que están en el momento, ¿no? de la pérdida gestacional. Pero claro, después no todas las pérdidas de embarazo son por los embriones. Sí, a veces puede ser que el útero no esté bien. Y entonces, dentro del útero también tenemos pruebas de segundo nivel. Nosotros tenemos la ecografía, que es la prueba básica, pero también tenemos pruebas de segundo nivel que intentan dilucidar a ver si aquí el responsable puede haber sido el útero. El útero puede ser porque anatómicamente no esté del todo bien, y esto a veces puede ser que se nos escapen cosas por la ecografía, pues que tenga una malformación, que tenga una adherencia en su interior, que tenga algún pólipo, algún mioma. Luego puede ser que haya un tipo de endometritis, es decir, algún tipo de inflamación dentro de este útero, que es lo que llamamos endometritis subclínica, de las mujeres que son completamente asintomáticas y que, claro, evidentemente ese ambiente inflamatorio no es un buen ambiente para que implante un embrión, y esto puede conllevar las pérdidas de embarazo. Para esto entonces existen estas pruebas de segundo nivel, que sería la histeroscopia. Sí, la histeroscopia te permite colocar una cámara dentro del útero, tener otro enfoque diferente, ver esa anatomía por dentro, hacer una pequeña muestra para ver si crece algún tipo de bacteria, hacemos un cultivo, mandamos al laboratorio a analizar el CD138, que es un marcador de células inflamatorias que nos dicen si hay una inflamación crónica, y esto es prevenible, es decir, no solamente es tratable, sino que te permite corregir cosas para el futuro. Lo mismo que si hay algún problema anatómico, existen microcirugías que también se pueden corregir. Y por último, dentro del útero también está el tema de la recepción. Bueno, no, sería básicamente, no me quiero profundizar, pero serían básicamente esta prueba histeroscópica a nivel del útero, creo que es la prueba de segundo nivel que termina dilucidando un poco esto. Pero luego, evidentemente, un embarazo es más complejo que eso. Es decir, no es solamente un embrión, no es solamente un útero, ese útero está dentro del cuerpo de una mujer. Y para eso, pues también es cuestión de verificar que todo el resto de parámetros estén funcionando bien, o sea, que su tiroides esté controlada, que no tenga un problema de resistencia a la insulina, el índice de masa corporal, es decir, las chicas que tienen un poco de sobrepeso y obesidad, sabemos que tienen más tasas de abortos, y luego problemas, por ejemplo, de la circulación de la sangre, que es lo que llamamos las trombofilias, que es un análisis de sangre, que estamos hablando también que son pruebas de segundo nivel, pero que miran, pues hay mujeres que ya sea de forma genética o que puede ser de forma adquirida, es decir, con la edad, así que han tenido un niño sano, pero que luego al cabo de unos años desarrollan una trombofilia y no consiguen ese segundo niño, que, ya digo, tienen algún tipo de alteración en la sangre que, por decir una manera, sería como si esta sangre fuera como más densa. Entonces, en el momento y las hacen una vida normal, no tienen ningún tipo de síntomas, pero en aquellos pequeños momentos en los cuales se sobreexige de esta situación, como cuando están encamadas mucho tiempo, después de una cirugía, toman pastillas anticonceptivas o cuando están en un momento de gestación, estas chicas que tienen esta circulación ya entorpecida, hace que este embrión no se nutra correctamente y entonces estos embriones dejan de latir, es decir, terminan en abortos de primer trimestre, como es el síndrome antifosfolipídico más conocido. Estas chicas tienen solución, también se pueden utilizar anticoagulantes, se pueden utilizar aspirina, ¿no? Y todas estas cosas. Y por último de todo esto, ya queda el último terreno, que es el menos... que tiene menos evidencia hasta el día de hoy, que nos apoyamos mucho en los inmunólogos para esto, es el tema del rechazo inmunológico. Es decir, esto ya, pero también hay que comprender que este subgrupo de pacientes, que efectivamente existe este contenido de rechazo inmunológico, que es como si la mujer no pudiera proteger a ese embrión y lo reconoce como extraño, ¿no?
porque tiene un útero reactivo, etcétera. Pues bueno, en este caso nos apoya, suelen ser un grupo muy pequeño de la población, que ya te digo, que todo el resto de las cosas están bien y que por algún momento, por algún motivo, pues existe este desequilibrio. Y entonces en estos casos terminamos recurriendo a los inmunólogos, que son ellos quienes hacen pues unas pruebas muy complejas, unas pruebas muy costosas también, y que lamentablemente a lo que es el día de hoy no hay una demostración clara de qué parámetros tenemos que mirar y qué tratamientos tenemos para combatirlos. Entonces está todo en un ambiente un poco empírico todavía esto. Pero bueno, así en compendio, ¿vale? Esto sería un poco el resumen que suelo hacerle a mis pacientes, ¿no? Y entonces vamos analizando paso por paso y vamos viendo qué pruebas tenemos y qué pruebas, digamos, ellos pueden hacer. A veces uno tiene que decidir en función al acceso, a la posibilidad que tienen de hacer cada una de las pruebas y a la preocupación de cada una. Es decir, hay unos protocolos, hay unas guías, pero lo que te decía antes, no sería la primera vez que una paciente que llega con 38 o 39 años y que ha tenido tan solo una pérdida gestacional y que lo ha pasado muy mal, te diga, mira, es que yo quiero hacer todo lo necesario porque voy a entrar a una fecundación in vitro, va a ser muy costoso conseguir ese embrión genéticamente normal y no me la quiero jugar y quiero mirar que todo el resto de cosas esté bien. Y bueno, también acompañamos, ¿no? En este sentido, sabiendo lo que estamos mirando y que las posibilidades quizás de encontrar algo sean más bajitas, pero hay que, de alguna manera, explicar que existen, poner encima de la mesa que existen todas estas pruebas, ¿no? Qué interesante, doctora. Como ves, no te he cortado en ningún momento porque has hecho el repaso que siempre queda pendiente en cada directo, porque siempre sale esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas necesarias? ¿Cuáles son las secundarias? ¿Y por qué? Así que este directo lo pondremos en su descripción, que es súper recomendable verlo en los primeros 17 minutos que se cumplen ahora, porque creo que solventa dudas de muchísima gente que salen todas las tardes que estamos aquí. Así que muchas gracias y enhorabuena por el resumen. Vale, pues me alegro, espero que sea de utilidad, para eso estamos aquí, para que llegue. Dicho, dicho esto, me voy a saltar unas cuantas preguntas que han llegado, como cuáles son las pruebas más básicas o cuáles son las secundarias o hasta dónde llegar. Me quedo con lo que comentas, que cuando alguien llega a Fertilab y quiere verdaderamente llegar más allá de primeras, puede hacerlo, porque este es un tema también que sale de manera recurrente. Hay especialistas que prefieren ir step by step, ¿no? Y creo que ha quedado claro que en Fertilab le dais la mano hasta donde la paciente quiera llegar y esto también es muy importante, así que subrayado también. Bueno, también esto, evidentemente, también va por médicos, ¿no? Pero bueno, un poco la filosofía es esto, ¿eh? Es decir, hay Ujú. unos protocolos y por supuesto nos tenemos que basar en los protocolos que hay y en la evidencia que tenemos, pero hay personas detrás de esos protocolos, hay situaciones detrás de esos protocolos bueno, que nos tenemos que ajustar. Ujú. Mira, nos preguntan ya por aquí algunas pacientes que están siguiendo el directo si hay alguna fórmula de contacto contigo sencilla. Si quieres la damos ahora o si no la ponemos al final del directo. Sí, podéis enviar, nosotros tenemos un mail de pacientes en Fertilab, que es pacientes@fertilab.org, que allí podéis decir que queréis hacer una consulta conmigo y yo estaré encantada de resolver todas esas dudas como hicimos con el anterior directo, sin ningún problema. Genial. ¿Eh? Bueno, pues vamos a las preguntas concretas que nos están llegando ya por el chat. Tenemos por aquí, la primera pregunta es un caso clínico, así que si tienes un lápiz o un boli a mano, pues igual mejor. No, pero bueno, vamos, vamos. Bueno, no es muy complicada, pero vamos allá. A veces se complican. Un aborto, una ovo y pérdida en el quinto mes, Una, tres implantes, ovo, una, entiendo que será una ovodonación, una ¿no? ovodonación, Una ovo y vale, pérdida en el quinto mes. que perdió en el quinto mes, Hmm. Tres implantaciones con beta negativa. que entiendo que es de ovodonación. Hmm. Cariotipo ok. Ya. Seminología ok. Ujú, Histeroscopia ok. ujú, Emialis ok. ujú. Endometrio ok. Y bueno, añade que es desmoralizante.
Vale. Y bueno, pregunta a continuación, pero a ver, si no sé si es la misma paciente, si un tratamiento de donación es recomendable hacer diagnóstico al embrión. Ahora te confirmo si es la misma paciente. Entiendo, en un caso de ovodonación fallida, perfectamente. Es decir, si analizamos un poco lo que decíamos, es decir, vale, No, esto... no es la misma paciente. Tenemos dos preguntas por separado, discúlpame. Es que me ayuda una compañera me las envía por WhatsApp para que sea más fácil y son dos casos aislados. Primero un caso clínico y luego la pregunta. Quedan algunos hilos como para poder analizarlo todo, pero por ejemplo, es importante saber la edad que ha tenido, la edad, si el primer aborto ha sido con sus óvulos y a qué edad, y si de este aborto justamente tenemos información genética o no la tenemos. Lo mismo del segundo aborto, que entendemos que es por ovodonación, pero a ver, si, yo entiendo que en el quinto mes sí que le habrán hecho un estudio genético a ese embrión, con lo cual es muy diferente una pérdida en el quinto mes con un embrión cromosómicamente anormal que no. Y luego de estos hilos, si presuponemos que no tienes primer estudio del primer aborto y que el segundo aborto era un embrión normal y que vino de la ovodonación y que luego hubo 3 fracasos de ovodonación, primero decir que la ovodonación evidentemente no garantiza en un 100% un embarazo. O sea, tenemos ciclos de ovodonación de donantes estupendas, que nos juntamos con un semen que aparentemente no tiene ningún problema, generamos embriones y 4 embriones transferidos no te dan un 100% de gestación. Puede ser simplemente mala pata estadística, es decir, que justo el óvulo bueno de la donante se ha juntado con un esperma malo y que el esperma bueno se ha juntado con un óvulo malo y entonces te dan estos embriones que de aspecto externo pueden estar bien, pero que no conocemos su maquinaria interna. Entonces, algunos de estos embriones pueden no estar bien. Si bien en ovodonación lo normal es que el 75% de los embriones que tú generes sean genéticamente normales, o sea que estos 4 embriones lo normal sería que 3 lo fueran, a veces nos encontramos con sorpresas, ¿eh? Y tenemos estas desproporciones, nos encontramos que la mitad son normales o que uno es normal y los otros no. Pero decimos, bueno, presuponemos que genéticamente estos embriones al menos la mitad eran normales. Vale, entonces puede haber sido un problema del útero. Ya tiene una esteroscopia hecha, tiene un hemangioscopic, que esto mira todo lo que es la microbiota, tiene un test de receptividad hecho, que también le salió normal, o sea que no han corregido nada, y esto en principio estaría bien. ¿Qué nos faltaría? Pues saber, por ejemplo, el peso que tiene ella, saber si tenía su tiroides controlada, si tenía su vitamina D controlada, saber si tenía el estudio de trombofilias hecho para ver que no hay un problema de coagulación y saber si ella había recibido en algunos, porque a veces te da también de forma empírica algún tipo de estos tratamientos con heparina, con anticoagulantes, etcétera. Entonces, teniendo todo esto controlado, o sea, si no se ha mirado pues, el test de coagulación, etcétera, pues hay que mirarlo. Y puestos a empezar un segundo ciclo, lo que no puedes hacer es empezar a ciegas. Entonces, aquí sí que sería recomendable hacer un estudio genético sobre los embriones. ¿Por qué? Hay que tener esa información antes de transferir el embrión, porque un embrión normal, además que un embrión genéticamente normal ya tienes un 70% de implantación, considerando que tienes otros parámetros controlados, te permite seguir investigando en la dirección correcta. Es decir, si yo transfiero 3 embriones normales y no embarazo, entonces digo, bueno, pues aquí igual tengo un problema en el útero más severo de lo que pensaba. O igual, efectivamente, igual estoy teniendo un rechazo inmunológico. Entonces, esto te permite avanzar sobre algo. Si yo coloco embriones a ciegas, igual la mitad de estos embriones no estaban bien. Entonces, bueno, pues que hayan fallado 2 que estaban genéticamente normal por algún tipo de circunstancia, entraría más dentro de la estadística. Entonces, es importante avanzar en algo más en el siguiente, aunque sea de ovodonación, porque nos va a dar información del marido. Nos va a dar información si imaginemos que tenemos un fracaso y que tenemos muy pocos embriones normales. Claro, esto también te tiene que permitir tomar una decisión en caso de querer continuar con un tercer ciclo, que esperemos que no tenga que llegar a eso, pero te permite tomar una decisión. Nos apunta que aún le quedan 2 embriones de tipo C. Bueno, pues que los estudie genéticamente, que los descongele, que los biopsie, que los estudie. Lo que no puede hacer es, además, también está visto que ella ha tenido un muy buen ciclo de ovodonación. Si estamos hablando que
tuvo 4 y 2, o sea, son 6 embriones, o sea, 6 blastocistos, entiendo. Con lo cual, bueno, también es importante saber si eran blastocistos o si eran embriones de día 3, ¿eh? Porque no es lo Ujú. mismo. Claro, no es lo Está mismo claro, embriones que 6 blastocistos, ¿eh? También. está claro. Y con respecto a la pregunta que si en un tratamiento de donación es recomendable hacer un diagnóstico al embrión. De inicio no, pero una pareja pues que realmente ha pasado muy mal un aborto o que ha tenido una malformación, te lo pueden pedir. O incluso nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes que son extranjeras, que cada transferencia en Fertilab implica pues un vuelo, una organización, una logística. Cada embrión que tú descartes por diagnóstico genético, le solucionas muchos problemas a esta pareja. Le acortas Claro. tiempo, le evitas sufrimientos en situaciones que no van bien, reduces la tasa de aborto y logísticamente pues estás reduciendo el número de transferencias. Entonces a veces, aunque no haya una patología detrás, estas parejas te lo piden. Claro, y que, bueno, lo que estás comentando, que no solo hay que tener en cuenta la anamnesis o el diagnóstico, sino que en la estrategia también hay una parte muy importante que es la parte social de la persona, ¿no? En qué momento se encuentra, cuál es su circunstancia. ¿Cuál es su background de todo esto? Ujú. Totalmente. Es que Está no hay claro. iguales, ¿eh? Es que no hay dos parejas iguales. Ujú. Tenemos por aquí otro caso en el que dice 3 abortos en el primer trimestre, naturales las gestaciones. Ahora cuarto embarazo por FIV, sin medicación porque todo lo estudiado estaba bien. ¿Puede salir adelante este bebé? Estoy muy nerviosa. Por supuesto, pues ir adelante. Espero que hayan hecho pruebas a todo esto. Espero que hayan mirado las trombofilias, o sea, espero que hayan hecho las pruebas pertinentes y que no haya nada que modificar. Es decir, sí, puede salir adelante siempre y cuando el resto de cosas pues esté todo bien. Ujú. A ver si nos quiere ampliar, que nos comente por el chat. Otra paciente dice, tengo un problema de celiaquía y un anticoagulante lúpico que me sale positivo o negativo, así continuamente. ¿Cómo puede influir eso en mi posible tratamiento? Normalmente, evidentemente, las chicas que tienen celiaquía se habla que puede haber algún desorden inmunológico. Está claro que tienen este desequilibrio en algún aspecto de su organismo y, ¿por qué no?, puede participar en un embarazo. Tiene que tener la dieta controlada, que entiendo que sabiendo que es celíaca, etcétera, pues esto lo tiene controlado. Eh, y no tengo claro, pero podría ser que tenga, si tiene realmente un desequilibrio inmunológico, podría tener un leve incremento en la tasa de abortos, ¿eh? Entonces es importante que controle mucho la dieta y ya no, bueno, entiendo que no ha tenido ningún otro antecedente, ¿no? Que no ha tenido aborto, nada. Mm. Un primer, porque hay muchas chicas celíacas que tienen embarazos perfectamente normales, ¿eh? Es decir, que no tienen que tomar ningún recaudo a más que el control de su dieta, por supuesto. Comentaba hace poco un compañero tuyo de otro centro, que tenía una pareja en la que le hicieron todo y todo estaba fenomenal y no había manera. Y ya les preguntó a ellos que si veían algo raro el uno en el otro o había algo que pudiese destacar a nivel doméstico. Y un miembro de la pareja dijo sobre el otro que a él le parecía raro que su pareja fuese tantas veces al día al baño. Y ahí fue cuando detectaron que ella era celíaca. Y bueno, lo enfocaron así y se embarazaron y fueron felices y comieron perdices. Bueno, bueno, un cuento que terminó bien, que evidentemente de aquí es el trabajo de los médicos de hacer una correcta anamnesis y de tomarse el tiempo de hablar con los pacientes y, y detectar estas cosas, ¿no? Es decir, Ujú. a veces en la consulta podemos ir un poco de bólido, los pacientes también a veces tienen prisas, ¿no? Y en reproducción asistida hay que ir con pies de plomo, ¿eh? Porque estas Ujú. cosas, ¿eh? Y en reproducción, toda pequeña cosa, nada, a veces nada es definitivo, pero todas pequeñas cosas que puedas ir corrigiendo y que puedas ir mejorando, te va a terminar dando esa diferencia en el éxito, ¿no? del Ujú. tratamiento.
Está claro. Esta paciente celíaca dice, contesta lo que comentabas, no, ningún antecedente, solo negativos. Bueno, o sea, Vamos con pues la siguiente pregunta. embarazo, esperemos que le vaya bien. Ojalá que sí. A todo el mundo que nos está viendo hoy y a todas las personas que nos ven siempre, desearles mucha suerte y mucho ánimo. Y el ánimo ahí arriba, que a veces cuesta, pero es importante, ¿verdad, doctora? Totalmente, ¿eh? O sea, la actitud también ayuda mucho a la pareja, ayuda mucho a que el tratamiento fluya, ayuda mucho a que la consulta fluya. Ahora sé que es complicado, es complicado en reproducción y a medida que pasa el tiempo, pues se puede hacer muy pesado, pero Mm. siempre tenerla. Mientras se vaya avanzando, o sea, no hay que perecer, mientras se vaya avanzando, normalmente solemos conseguir los embarazos, pero hay que seguir, hay que continuar y hay que perseverar. Y que al final caminando siempre estamos más cerca. Eso sí es impepinable. Más cerca estamos y hay que acogerse a eso. A eso ya que está poniendo todo de su parte, ¿no? Toda la voluntad, un montón de gente trabajando por esto y, Sí, y eso pues también tiene su recompensa. Tenemos otra pregunta por aquí que dice, ¿se pueden realizar pruebas genéticas de embriones congelados? tanto, sí. O sea, tú descongelas, como decíamos, esta chica tiene 2 embriones congelados, descongelas, biopsias y recongelas. Siempre es que hay que valorar el riesgo-beneficio de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Evidentemente lo ideal es hacerlo desde el principio, con embriones en fresco, eso es lo ideal. Sabemos que a día de hoy todavía la biopsia, digamos, el diagnóstico genético invasivo es lo que más utilizamos, pero bueno, se está viniendo en lo invasivo cada vez más cerca. Entonces, en estos momentos, el hecho de descongelar, lo único que estás haciendo es aumentar un poquito el riesgo a que te puedas perder un embrión, que Ujú. evidentemente quiere eh, la tasa de supervivencia. También lo mismo que tengas embriones en tercer día que embriones en quinto día. Si la tasa de supervivencia, los embriones blastocitos, los blastocitos son embriones más fuertes, por eso tiene una supervivencia de un 97%, con lo cual el riesgo de descongelación le tememos poco, digamos. Y cuando vemos que el beneficio de estudiar estos embriones es prioritario, pues adelante, adelante. Genial. Son las 7:30, estamos a mitad de nuestro directo. Estamos hablando con la doctora Ana Pérez Alzueta de Fertilidad Barcelona. Nos quedan muchas preguntas por delante y también nos queda un buen ratito. Así que continuamos. Dice, con 47 años y 0,8 antimuleriana, ¿se podría hacer FIB, ICSI y DGT? Sí, técnicamente sí, pero sería muy poco recomendable. Es decir, esto es es un terreno muy difícil que nos toca en el momento de la consulta, en un directo más, evidentemente porque no la conozco, no la tengo enfrente. Solamente, evidentemente hay que valorar si ella es una chica soltera, si realmente ha estado tiempo buscando, además de su hormona antimuleriana, pues que su útero esté bien, que tenga una chica con salud, pues que tenga un reserva ovárica, etcétera. Pero la realidad es, sí, existen gestaciones con 47 años. Todas pueden tener una vecina que se ha embarazado con 45 y 47, pero no corresponde a la población general. Son personas muy únicas que tienen una fertilidad muy por encima de la media y que han conseguido ese pequeño milagro. Con lo cual, sí que evidentemente lo puede intentar. Nosotros normalmente en Fertilab hemos hecho una valoración de los casos por encima de 44 años y la realidad es que no hemos conseguido ninguna gestación a término. Gestación a término, me refiero. Sí que una mujer se quedó embarazada, con buena reserva ovárica, pero la tasa de aborto es alrededor de un 65%, la tasa de síndrome de Down con 47 años es altísima, es por encima de 1,30 seguro. Es decir, hay muchos factores que a pesar de ser mujeres saludables y emprendedoras y tener una energía desbordante, eh, hay una condición biológica que es muy difícil de corregir o que nosotros podamos corregir, ni con rejuvenecimiento
los ováricos ni con las mejores estimulaciones. Entonces, lamentablemente, cuando yo me encuentro con una chica, normalmente con su situación, ya te digo, me falta un poquito de información, pero soy muy sincera en este sentido. Es decir, meterse en una fecundación in vitro es un gasto importante, es un desgaste físico, es un desgaste emocional y tiene que saber muy bien en lo que se está planteando. Muchos centros de reproducción puede que honestamente les digan que no le harán el tratamiento. Es decir, que hay centros que sí que se lo harán y otros centros que le dirán directamente que no, por las tasas de embarazo que esto conlleva. Es decir, moralmente se considera que igual no están haciendo algo bien. Mm. Entonces, tema Y muy... por lo que comentas, me gustaría añadir una cosa, y es que, como bien dices, alguien con 47 años que se queda embarazada, entre comillas, milagrosamente, tiene una fertilidad muy por encima del resto, y eso no quiere decir que lo lleve mucho tiempo intentándolo, que al final, por esto también está claro que las estadísticas en una clínica están sesgadas, porque quien acude a una clínica ya tiene un tiempo que intenta reproducirse de manera natural y no puede. Pero por la misma regla de tres, quien se queda a los 47 años en su casa, sorpresivamente o buscado, que, eh, no le ha dado tiempo a tener este problema de infertilidad, ¿no? No tiene dudas. Y luego me gustaría añadir también una cosa que creo que hace mucho daño, que es que, bueno, estos temas que suelen ser anecdóticos siempre salen, ¿no? Y se anima a alguien diciendo que alguien se quedó embarazada a los 47. Tampoco sabemos cómo, porque hay mucha gente que todavía vive dentro del armario reproductivo, cada vez menos, pero mucha gente no lo cuenta y lo vemos también en muchísima gente famosa que nos hacen un flaco favor porque nos hacen pensar que si ellas han podido, nosotras también. Y ya me callo, pero ya que ha salido el tema, no, eh, evidentemente no son todas irreales. Hay mujeres, o sea, hay una abuela, yo tengo una vecina del cole que se quedó embarazada de forma natural, con 47 años, no los días la menopausia. Y bueno, pues existen y son reales, pero hay un gran porcentaje también que está oculto dentro de en estas de reproductivas y no se dicen. Y sí no que se... son reales y anecdóticas, digámoslo, ¿no? O sea que es una entre un millar. Ahora no recuerdo cuál es la prevalencia según la ciencia, pero creo que a partir de los 45, 46 es uno a un millón o algo así, no lo sé. Probablemente, ¿eh? O sea, no te diría una estadística, pero probablemente. Bueno, ¿No? continuamos. Eso ha quedado clarísimo. Dicen por aquí, tengo 41 años y una FIV fallida porque el embrión era de calidad C. ¿Cómo puedo mejorar la calidad de mis embriones? A ver, es muy difícil mejorar la calidad de los embriones con la medicina actual. Eh, las técnicas que hay son poco probadas, es decir, hay algunos tratamientos de rejuvenecimiento ovárico, pero que están más enfocados a chicas jóvenes con bajas reservas o con fracasos ováricos prematuros, no aquellos fracasos o calidades embrionarias acarreadas mucho por la edad. Eh, Está la acupuntura, que a veces te ayuda un poquito a... Está, bueno, pues la alimentación, por supuestísimo, o sea que alimentos que pueden ser antioxidantes y que ayuden a las membranas ovocitarias, pero poco más, es decir, tienes complejos vitamínicos, pero poco más. Lamentablemente las herramientas que tenemos no son muchas. Mira que lo hemos intentado, ¿eh? Los médicos, hay estudios con testosteronas, hay estudios con DHA, hay estudios, o sea, y han sido fracasos tras fracasos, es decir, no hemos logrado dar en la diana a día de hoy. Dicen por aquí, ¿qué pruebas recomendarías para cuando el moco cervical de ovulación sale manchado de color marrón? Mira, eso me pasa a mí también. A ver, que el moco salga de color marrón normalmente es porque hay un microsangrado que está arrastrando, que se está arrastrando y que sale arrastrado por, digamos, que es arrastrado por el moco cervical, que sabemos que en el momento de ovulación la secreción del moco aumenta, ¿no?
Entonces, cuando a veces las mucosas, estas mujeres son muy sensibles o tienen por fuera del cuello del útero también un poquito de ectopia y tienen vasos sanguíneos que son muy sensibles, a veces, claro, en este momento de que sale, ¿no?, ese flujo, puede generar esta rotura de estos vasitos digamos, y salir un poco marronoso. Si es solamente en este momento concreto y no se acompaña de ningún otro síntoma, en principio no tendría que haber preocupación. Diferente es que tú digas, mira, es que el moco continuamente me sale de un color marronáceo, puede ser maloliente, por momentos o tengo picores o alguna molestia en su interior, o mi pareja experimenta una irritación. Dirías, vale, pues entonces este flujo, que a veces las chicas tienen mucha sequedad al inicio y el único momento en donde ven el flujo es el momento ya posovulatorio, ¿no? Y tal, diría, bueno, pues hacer un cultivo, o sea, ver que pues, no haya ninguna bacteria aquí detrás que pueda estar molestando. Por otra parte, también hay otra cosa que es un poco diferente también a esto, que es el spotting, que llamamos. Es decir, chicas que a mitad del ciclo tienen un poquito de sangrado entre medio del ciclo. Y esto a veces es porque el endometrio se descama y da este pequeño sangrado. Hay que hacer ecografía y ver que no haya ningún pólipo por dentro, o sea, que anatómicamente esté bien y que no haya ningún polipillo que sea el causante de esto. Pero fuera de eso, o sea, ver que la anatomía está bien y ver que no se trate de una sobreinfección, no le daría más importancia. Y tener la citología al día, o sea, que no haya, ¿sabes?, ninguna lesión a nivel cervical y ya está. Muy bien. Tenemos otro caso por aquí que dice: 2 abortos de embarazo natural, una FIV con beta negativa, ovodonación con primera transfer negativa y segunda positiva. Ahora estoy de 6 semanas y en la quinta solo se ha visto el saco. Tengo 40 y todas las pruebas. A ver, nosotros ecográficamente sabemos un poquito los médicos cuando una chica está de X semanas qué es lo que nos esperamos ver dentro, ¿no? Si a las 4 semanas normalmente o no vemos nada o vemos un pequeño saco de 4 milímetros, 5 milímetros, a las 5 semanas ya tocaría ver un pequeño saco y adentro una burbujita que se llama vesícula vitelina, que es una estructura que aparece antes del embrión, y a la 6ª semana ya deberíamos ver un saco, una vesícula y un embrión entre 2 a 4 milímetros que ya empezaría a tener latido cardíaco. Esto es un poco el esquema mental que tenemos los ginecólogos. ¿Qué pasa? Es verdad que si ella me dice, estoy en la 5ª semana y veo solo un saquito y no ven esa vesícula vitelina, estamos hablando que nos encontramos con un cierto retraso. Es decir, ahí estamos viendo lo que tendríamos que ver en la semana 4 y estamos en la semana 5. No sé si hay vesícula o no. Embrión seguro que no tiene que haber. O sea, la 5ª semana no toca ver embrión, ni latido. O sea, que es normal no ver embrión, es normal ver saco, pero debería haber en su interior esta estructura. Si no hay vesícula vitelina, hay 2 opciones. O es un embarazo que se ha implantado un poquito más tarde, es decir, nosotros a veces colocamos el embrión y ese embrión a veces tarda un poquito más en implantar o es un poco más tardón en el momento de la implantación y vemos un cierto decalaje que hasta una semana podría ser normal, es decir, que este lindal entre veo vesícula o no la veo, a veces no es tan claro, con lo cual no es un diagnóstico definitivo lo que tiene, es un semáforo en ámbar, es decir, vemos algo un poquito más retrasado de lo que tenemos que ver, pero seguramente la han recitado para un nuevo control en una semana para ver que efectivamente esa estructura aparezca. La otra opción, evidentemente, podría ser que es una gestación que se ha detenido, es decir, que empezó bien y se ha quedado detenida en la 4ª semana. Y entonces la estamos viendo en la 5ª con las estructuras que se han bloqueado y se han quedado en ese estadio de 4ª semana. ¿Cuál es el diagnóstico en estos momentos? Lo sabremos en una semana, pero no puede ser mucho más. Comenta que no han visto la vesícula y que su ginecólogo le habló de la posibilidad de embarazo anembrionado y tiene mucho miedo porque está todo bien con sus pruebas. Dice que su marido tiene un poco de fragmentación, pero se ha hecho fertil chip, obtuvieron 4 embriones AA de Muy bien, día 5, está con heparina, aldiro, prednisona y no tiene nada a nivel inmunológico, trombofilias. perfecto. Hombre, yo creo que está muy cubierta, ¿no? O sea, que realmente su ginecólogo se ha preocupado un poco
por cubrirla en todos los aspectos. También depende del tamaño del saco, o sea, un saco de 25 milímetros que no tenés vesícula o más de... También depende del saco. Si el saco mide 4 o 5 milímetros o 10 milímetros y no ves nada vesícula, podría ser normal. Si el saco ya supera los 15, 20 milímetros, podrías empezar a sospecharlo. O sea, la última palabra es que lamentablemente lo único que va a poder hacer es esperar. Ya, de esperar barra desesperar. Mucha suerte, mucho ánimo. Ojalá en el próximo directo te conectes para decirnos que está todo fenomenal y toda la fuerza del mundo. El caso que veíamos antes sobre un aborto, una donación y pérdida del quinto mes, 3 implantaciones, beta negativa, cariotipo OK, semiograma OK, estereoscopia OK, que le has preguntado por el peso. Dice que tiroides OK, trombofilias OK, un poco de sobrepeso y ahora con heparina. Y ahora con heparina al menos, vale. Bueno, al menos está bastante cubierta también. Pero... Mucha suerte para ella también. Vamos con otra pregunta. Dice, estoy en la Seguridad Social, es mi segunda transferencia. Si me sale negativo, espero que no. ¿Qué pruebas debería hacer si no hay problema aparente? Tuve un negativo en abril. Y claro, la pregunta es, ¿qué edad tiene? ¿Le quedan embriones? Y, ¿no? Porque, bueno, o sea, A cuando ver si tiene... nos contesta. Claro, si estos embriones son genéticamente normales o no lo son, que esto también no es lo mismo transferencia de 2 embriones que sabemos que son genéticamente normales de aquellos que no. Con lo cual, si le quedan muchos embriones, yo los estudiaría genéticamente, si les quedan 3 embriones. Si no le quedan, bueno, además de estudiarlos genéticamente, si no le quedan, ¿qué otras pruebas puede hacer? Lo que llamamos de los fallos de implantación. Es decir, ver que el útero esté bien, o sea, hacer la histeroscopia, ver que no haya ningún tipo, o sea, tomarle la biopsia, mirar que no haya ningún tipo de inflamación, hacer el estudio de trombofilia se podía plantear, es decir, es una analítica de sangre, no tiene demasiado coste, si bien, ya te digo, no está muy relacionado con los fallos de implantación, está más relacionado con los abortos, pero es una información adicional. Dice que tiene 36 años y le quedan 2 embriones B. 2 embriones, ¿son blastocistos o son de tercer día? A ver si nos lo dice. B, solamente una letra, me parece que son embriones. Y dice, he sido donante de óvulos 5 veces. Pues muchas gracias de parte de todas esas mujeres que han tenido la suerte de contar con tu inestimable material biológico. Y bueno, te mereces todo. Seguro que todas las personas que estamos ahora aquí en el directo están pensando en ti y haciendo fuerza para que se cumpla tu sueño. Porque a quienes concedéis los deseos, merecéis que todos vuestros deseos se cumplan. Totalmente, totalmente, pero bueno, sí, o sea, agradecerle también Blastocitos, dice. los blastocistos. Bueno, a ver, es su primer ciclo de FIV y con 36 años, en teoría, con 4 blastocistos, tendría que tener un 75% de posibilidades de embarazo, con lo cual, pero esto se concibe transfiriendo todos los embriones, no con las primeras 2 transferencias. Entonces, todavía son embriones de buena calidad, son blastocistos, tienen una buena edad y bueno, al menos no seguir a ciegas, quizás hacer un parón y hacer 2 pruebitas, o sea, la histeroscopia, las trombofilias y ver qué tal. Y ya está. A ver, con 2 embriones y con esa edad podrías no estudiarlo genéticamente. Y en caso que fracases, o sea, en caso si realmente tienes la mala pata de caer dentro de ese 25% que no va, entonces sí que plantearía un segundo ciclo ya con un estudio genético. Pero ahora con tus 2 embriones, si no va bien este segundo transfer, sería ese paso. Nos quedan 10 minutos para el final. ¿Qué te parece, doctora? Si esto se pasa rápido. Volando. Vamos a por las últimas preguntas. Dice una paciente por aquí, me van a hacer una biopsia endometrial para el test ERA. ¿Qué datos y qué información condicionante se obtiene con esta prueba? A ver, primero, o sea, el objetivo del test ERA es identificar si la ventana de implantación que tiene ella es correcta o no. ¿Esto qué significa? Si las mujeres normalmente en la primera fase del ciclo empiezan con estrógenos, en el momento que las mujeres ovulan
generan la progesterona y la progesterona es la señal que existe entre el ovario y el útero para decir, oye, acaba de producirse la liberación del óvulo, ahí va. Y entonces el útero, con ese nivel de progesterona, calcula y abre la ventana de implantación más o menos 120 horas después. Entonces, ese óvulo que se ha liberado de la trompa se junta con el esperma, se forma el embrión y durante 5 o 6 días transporta por la trompa hasta caer dentro del útero donde implanta. Entonces, esa ventana de implantación, que es un momento en el cual ese útero es capaz de tener los receptores y de poder dialogar con ese embrión y poder englobarlo, tiene un tiempo limitado, pues se llama ventana, se abre y se cierra. Y la realidad es que el 90%, 95% de las mujeres tienen esa ventana de implantación y funcionamos más o menos parecido. Es decir, te aparece la progesterona y al cabo de 120 horas se abre esa ventana. O esto es lo que dicen los estudios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que han tenido fallos de implantación en los cuales vamos colocando embriones y no hay manera que conecten, lo que se hace es el TCA. Y entonces, seguramente o te lo hacen con ciclo natural o te lo hacen con una preparación sustitutiva, que serían estrógenos, verifican que el grosor del endometrio pues, supera 6 milímetros, se hace una analítica de progesterona para confirmar que es inferior a 0,1 y, perdón, que es inferior a 1, perdón, nanogramos mililitro, y si está todo bien, se empieza con la progesterona, ya sea Utrogestan, Progefix, Cicloyes, o sea, los óvulos de progesterona, y al cabo de 120 horas se hace la biopsia. Y entonces, en ese momento que tú transferirías el embrión, en vez de colocarlo, sacas una muestra en la consulta y lo envías a analizar. Y al cabo de 2 o 3 semanitas te dicen si en ese momento el endometrio era receptivo o no. Y ya te dicen la pauta de corrección. No es que te dicen no sirve o sí sirve. No, te dicen, mira, es que tu ventana justamente coincide con esas 120 horas. Continúa con esa pauta que te ha dado el médico. No, te dice, mira, tu ventana se abre antes. Entonces, tienes que empezar la progesterona antes. O no, tienes que empezarla 10 horas después o 15 horas después. Entonces, ellos mismos te dan la pauta de modificación de inicio de progesterona a tu médico. Entonces, tu siguiente transfer sería ajustando el inicio de progesterona en función a eso. Está clarísimo. Qué importantes son las nuevas pruebas, ¿no? Que de unos años a esta parte se están ofreciendo, esta como la del microbioma y muchas otras, que llegábamos a la pared, ¿no? Hace unos años y ahí rebotábamos y volvíamos adelante y atrás. Y ahora ya sabemos muchas más cosas sobre el fallo, sobre todo, ¿no? Correcto, correcto, perfecto. Una paciente por aquí, con solo 29 años, ha tenido 3 abortos con todo normal y pregunta si es preocupante. Una paciente de 29 años que ha tenido 3 abortos con todo normal. El normal es, claro, entiendo que han sido 3 abortos, no sé si han sido estudiados genéticamente esos embriones, claro. Ahí No lo sabemos. claro, entiendo que han sido embarazos Con todo espontáneos. aparentemente normal, ¿no? Claro, el aparentemente que estamos hablando, pruebas de porque a veces si el ginecólogo no está muy entrenado en el tema, se basa en las pruebas de primer nivel, en que tengas un seminograma normal, en que tengas un cariotipo normal, en que tengas un estudio muy básico de trombofilias normal y una ecografía normal. Dice que no han estudiado los embriones. Vale, entonces, claro, a veces te encuentras con, o sea, estos embriones habrá que estudiarlos, porque igual el fallo primero es lo que decíamos, suele ser responsable del 50-60% de los abortos, con lo cual bueno, pues que utilice las nuevas técnicas, o sea, en caso de que se quede embarazada, que haga el estudio este que hablábamos nuevo, de decir, mira, que me haga un análisis de sangre y sé si tengo esto, si este embrión es genéticamente normal o no. Es aprovechar estas técnicas. ¿Hay que pagarlo? Pues paga. Pero en su caso tiene que tener una información de qué está pasando con estos abortos. Porque si detecta que sus embriones son anormales, pues tendrá que hacer una FIP con diagnóstico genético. Ahora indica que está de 17 semanas por fin. Ah, bueno, 17 semanas. Sí, aquí lo acaba de poner. Ah, bueno. Bueno, ya entiendo que ha sobrepasado un gran lindán. Yo también. A ver. Ya está todo normal. Pinta bien. Bueno, continuamos. Una paciente pregunta, dice, pero acojonada, por eso lo compartes, ¿no? Perdón, dice, no, nada que perdonar. Aquí las cosas como son, encima de la mesa.
Mucho ánimo, seguro que, seguro no lo sé, pero espero que pronto nos des buenas noticias, que ya estás a mitad del camino, no puede ser de otra manera. Y te escojo esas buenas energías transmitidas, pues ahí van contigo. Conéctate luego para contarnos, ¿eh? Algún día y dinos que has podido y que tienes a tu baby. Y porque eso da muchos ánimos también al resto de personas que nos siguen y nos ven en estos directos, ¿no? Que al final se consigue. Totalmente. Bueno, vamos a encarar los últimos 5 minutillos. Hoy tenemos muchos comentarios de preguntas anteriores. Dice, con respecto a la duda del moco cervical marrón, de antes que has contestado, ¿evitarías, doctora, hacer la inseminación artificial en este periodo porque el endometrio no está receptivo o se puede hacer el tratamiento sin problema? No, se puede hacer sin problema. No, no, no contraindica. Vale. Continuamos. Dice, hola doctora, 36 años, transferencia en diferido de dos blastos A y C. ¿Qué porcentaje habría que al menos se quedara uno conmigo? 3 inseminaciones artificiales negativas. Es la primera FIP. Muchísimas gracias. Perdón, un momento. Perdón, que estoy en casa. Tranquila. Ahora voy, vale. Ahora Yo voy. tengo al gato por aquí planeando, que estoy intentando todo el rato que no salga y voy poniéndole la mano. No sé durante cuánto tiempo más. Menos mal que ya estamos agotando Vale, perdón, voy a... el directo. Tranquila, repito, doctora, 36 años, transferencia en diferido de dos blastos A y C. ¿Qué porcentaje habría de que al menos uno se quedara conmigo? He pasado por 3 inseminaciones artificiales negativas y esta es la primera FIP. Muchas gracias. ¿Y qué edad tiene? Fundamental. Igual 36 años. años. Y tiene sola, entiendo que tiene 2 embriones, pues igual tiene un 55% de posibilidad de embarazo, ¿eh? 55-60, te diría. Uh -huh. A la paciente que antes preguntaba con 41 años cómo podía mejorar sus embriones y bueno, parece ser que es difícil mejorarlos o que no se ha inventado nada todavía, no hemos descubierto nada. Comenta, bueno, entonces que me olvido de ser mami con mis óvulos. Evidentemente tiene que hacer un intento. Tiene 41 años, es decir, la lucha no está perdida. Un tratamiento tiene que intentarlo y tiene que, digamos, ver, digamos, el potencial que tiene. Si no va bien una primera FIB, dependiendo de los resultados que se tenga, entonces hay que tomar una decisión. Es decir, lamentablemente en medicina no todo es blanco o negro. O sea, a pesar de que uno diga las posibilidades son bajas, de repente puede haber una gestación espontánea. ¿Cuántas mujeres se han ya decantado por la ovodonación y de repente han tenido una gestación natural? ¿No? O sea, esto hay que entenderlo que en medicina no es blanco y negro, ¿no? Pero yo creo que si da un intento, dependiendo del resultado que tenga, se puede dar por decir, mira, lo he luchado hasta el final, lo he intentado y bueno, afortunadamente existen otras alternativas para ser madre. Esto no significa que tenga que renunciar a su maternidad. Significa que, bueno, pues que tiene que buscar otras alternativas. A ver si podemos cerrar el directo de hoy con una buena noticia. Dice una paciente, hola, estoy en ecoespera hasta el viernes que me vean mi beta fue de 212 el día 29 de junio. Hoy me la han repetido 12.000. Eso significa que es evolutivo. He tenido ya 3 abortos y este es por ovodonación. Tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta. Al menos la evolución de la beta sí. O sea que bien. Bueno, pues entonces, si esto tiene buena pinta y es una buena noticia, aquí nos detenemos, doctora Ana Pérez Alfeta. Sabía que saldría en algún momento. Me ha pillado desprevenida. Ha sido un placer. Potter y yo nos despedimos y te esperamos en el siguiente directo cuando gustes, vamos. Y bueno, y tú a tus pacientes en Fertilab, ¿no? A todos quienes quieran contactar contigo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Hasta siempre. Chao. Suerte a todas. Gracias, chicas.